Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Buenos días, buenas noches. Quiero agradecerles que estuvieron orando por mí. Tuve un poco mal la rodilla. Todavía estoy mal, no camino con muletas, pero ya no tanto. Ya puedo por lo menos aguantar una, un ratito así sentado. No podía mantener la rodilla flexionada. Y gracias por haber orado por mí. Les pido que sigan orando para que pueda ser restablecido completamente. Muchas gracias. Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Pedro. Le pedí a Carlos que me hiciera el favor de compartir el miércoles y hoy vamos a continuar este domingo con el estudio de Primera de Pedro. Nos quedamos en capítulo 1, perdón, capítulo 2, versículo 21 al 25. Quiero darle lectura para que nos ubiquemos más o menos en todo esto y hacer un pequeño recordatorio rápidamente de lo que vimos la vez pasada. Y dice acá, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aleluya. Vamos a orar y vamos a continuar con esta parte de esta epístola tan interesante. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por permitirnos, Señor, hablar tu palabra, vivirla sobre todo, Señor. Gracias, Padre, que tú nos das comprensión en el Espíritu para poder poner por obra, Señor, no solo tus mandamientos, sino vivir tu vida, vivir la vida en Cristo y vivir a Cristo, Señor. Rogamos, Padre, en esta hora que tu Espíritu Santo nos ayude a poder caminar con esta epístola de Pedro y que podamos entender este espíritu con el cual, Señor, tú inspiraste a Pedro a escribirla, porque esta es tu escritura a través de Pedro, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que estaba en la vida del apóstol Pedro y que plasmó estas palabras aquí. Señor, abrimos nuestro ser a ti para poder comprenderlas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues la vez pasada estamos hablando de la vida cristiana y los sufrimientos, que es un tema que no a todos les gusta, porque a nadie le gusta sufrir. Hoy que estas 2 semanas que he tenido malas las rodillas, porque fueron las dos, es un sufrimiento terrible, ¿no? O sea, el sufrimiento a nadie le gusta. Y entonces, pero aquí el apóstol Pedro trata justamente mediante el Espíritu la vida cristiana y sus sufrimientos, porque la vida cristiana tiene sufrimientos. Entonces Pedro dice, si no conociendo a Cristo sufres, pues mejor conociendo a Cristo sufres, y esto es aprobado delante de Dios. Entonces, como en la vida se sufre, en esta tierra no se viene a vivir en el paraíso. Esta tierra no es el paraíso, en esta tierra se sufre, ¿no? Desde que naces pegamos unos gritos, nos dan unas nalgadas para que nos entre el oxígeno, y luego viene todo el contexto de nuestra vida con enfermedades, con mil cosas que vemos, y así es como nos formamos. Pero gracias a Dios que Jesucristo vino a redimirnos, pero el punto es que en esta vida pues sí se sufre. Hablamos de la importancia de una vida sometida al gobierno de Dios, y veíamos aquí en el versículo 23 que dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía, hablando de Cristo, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y veíamos que en todo esto el Señor Jesucristo lo que nos presentó fue realmente un sometimiento al gobierno de Dios. Él no respondió por sí mismo, Él no habló por sí mismo, etcétera. Él encomendaba, dice aquí la Escritura, cuando le ofendían o cuando le hacían alguna cosa, lo injuriaban o lo que sea, Él encomendaba la causa a su Padre. Y luego en este mismo versículo hablamos de Cristo nuestro Salvador, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y veíamos cómo nos salvó. Fíjense que este asunto de los pecados perdonados es un asunto de justicia muy profundo en la Biblia. La Biblia todo el tiempo habla de la justicia de Dios. Para muchos se les ha hecho difícil definir la justicia, pero sí es difícil comprenderla, el acto justo de Dios,
en la salvación. Es difícil comprenderlo, pero el definir la justicia es simplemente que Dios hace las cosas a su modo. Esa es la justicia. Como Dios obra, esa es la justicia. Entonces, aquí la idea es comprender cómo Dios obra, ¿no? Por ejemplo, Romanos trata mucho el asunto de la justicia, el asunto de los pecados, el asunto de la muerte del Señor Jesús. Entonces, yo te puedo decir rápidamente que tú y yo teníamos una deuda muy alta, impagable con Dios, pero Dios mismo la pagó. O sea, Él es el que nos pagó la deuda y nos rescató. Entonces, Él no podía salvarnos simplemente diciendo, está bien, te perdono tus pecados y ya estás absuelto. Eso sería injusto. Entonces Dios tenía que llevar a cabo un juicio. Y como nosotros no éramos capaces de soportar un juicio así, y era imposible que pagáramos nuestra deuda, Dios mismo se hizo hombre y pagó nuestra deuda, y el juicio lo cargó sobre su Hijo Jesucristo, que era Dios mismo encarnado. Y entonces nos dio un pagaré, que es la sangre preciosa de Cristo, para presentársela a Él todo el tiempo. Es decir, el Señor nos perdona porque le podemos presentar la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, y ahí Él nos hizo justicia con amor, porque nos perdonó. Y veíamos también que tenemos que vivir alejados de los pecados y vivir a la justicia. Hoy quiero continuar con todo esto para poder terminar el capítulo 2. Y vamos a hablar un poquito de cumplir con los requisitos gubernamentales de Dios, que es importante que veamos algunos puntos. Así es que debemos preguntarnos por qué el apóstol Pedro aquí está utilizando esta expresión, vivamos a la justicia. Esto tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos gubernamentales de Dios. De hecho, mis hermanos, el gobierno de Dios requiere solo una cosa, la justicia. O sea, Dios es justo y no es injusto. No es injusto porque no pasa por alto nuestros pecados, nada más porque sí, sino Él tiene que juzgar el pecado porque Él y el pecado no se llevan. Entonces Dios tiene que juzgar el pecado y no lo juzgó en ti ni lo juzgó en mí, sino que lo juzgó en su Hijo, Él lo cargó por nosotros. Entonces aquí el apóstol Pedro utiliza aquí este término, vivamos a la justicia. Luego, por eso es que en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, el apóstol dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrían burladores, andando según sus propias concupiscencias. No, perdóname, es el 13, discúlpame, es el 13. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, ahí todo es legal, tenemos que esperar lo que todo sea legal y vivir, nosotros, como dice aquí el apóstol Pedro, vivamos a la justicia de Dios. O sea, hagamos las cosas legales, hagamos las cosas como deben ser delante de Dios, porque nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Imagínate, no podemos ser injustos. Tú y yo nos tenemos que poner a cuentas con Dios todos los días por cualquier injusticia que hayamos cometido y ajustarnos a los estándares de Dios. En el 1 de Pedro 2:23 vemos que el Señor Jesucristo, lo dijimos hace ratito, siempre estaba encomendando a aquel que juzga justamente. Y luego en el versículo 24, Pedro nos dice que nosotros debemos vivir a la justicia. Entonces, el concepto del apóstol Pedro aquí es un concepto del gobierno de Dios, es un concepto gubernamental. Pues la justicia, mis hermanos, está justamente relacionada con el gobierno de Dios. O sea, Dios gobierna en justicia. Dios va a traer un reino donde va a reinar la justicia. Entonces todo esto tiene que ver con el concepto gubernamental. ¿Por qué? Porque la justicia, insisto, está relacionada con el gobierno de Dios. Ahora, nuestro Salvador nos salvó para que nosotros lleváramos una vida que concuerda con los justos requisitos
gubernamentales de Dios, con los justos requisitos del gobierno de Dios. ¿Por qué? Dios es justo y su gobierno está establecido sobre justicia. Yo he pensado siempre esto, que pensamos que nada más por tener fe, Dios nos va a responder nuestras oraciones. Pero tenemos que comprender que si no estamos en el justo requerimiento de Dios, es decir, en su justicia, Dios no puede responder una oración de alguien que vive injusticias. Entonces, Dios es justo y en esa justicia debemos nosotros vivir bajo el gobierno de Dios para que cuando nosotros pidamos, el Señor pueda cumplir aquello en nosotros que es conforme a su justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo y su gobierno está establecido sobre justicia. En el Salmo 89, versículo 14, dice que la justicia es el cimiento del trono de Dios. El cimiento del trono de Dios, o el trono de Dios está establecido sobre su justicia. Entonces, debido a que nosotros somos el pueblo de Dios y vivimos bajo su gobierno, entonces tenemos que llevar una vida justa. Y dice aquí Pedro, vivamos a la justicia. Es decir, tenemos que vivir la justicia. Debemos vivir a la justicia. Pero, debido a que nosotros mismos no podemos llevar una vida así, el Salvador nos salva para que llevemos una vida de justicia, una vida que cumple los justos requisitos del gobierno de Dios. Fíjense, en el Antiguo Testamento Dios dio la ley y dice en el capítulo 3, versículo, me parece que es el 24, el 25 por ahí, que Dios en su paciencia pasó por alto los pecados y se refiere a todos los del Antiguo Testamento. Él tuvo una paciencia para cumplir aquello y luego se refiere a la era neotestamentaria en donde ya la justicia ya fue cumplida por medio de la fe en Cristo. Entonces nos damos cuenta que el amor con la misericordia nos salvó, el amor de Dios nos salvó. Fíjense, si Dios no hubiera tenido amor para con nosotros, pues nos deja morir en nuestros pecados. Nos aplica su justicia y ya está ahí. Era justo que muriéramos por nuestros pecados. Pero como Dios es amor, Él tuvo que cumplir una justicia amándonos y no permitiendo que nosotros pagáramos una deuda impagable. Entonces Él la pagó por nosotros y podremos decir de una manera atrevida que Dios mismo pagó por nuestros pecados. A Él le debíamos y Él pagó la deuda. Él es el acreedor y Él es el pagador de la deuda. Entonces, en el Salmo 84 dice que su justicia es el cimiento del trono de Dios. Y como nosotros vivimos bajo su gobierno, bueno, debemos llevar una vida justa y vivir para la justicia, como dice aquí la Escritura. Llevemos una vida de justicia, es decir, una vida que cumple los justos requisitos del gobierno de Dios. Ahora, ¿quién nos ayuda a vivir todo esto? El Espíritu Santo que está en nosotros. Aquí hay una línea muy delgada. Y yo lo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, lo vuelvo a decir. A veces nosotros pensamos que nuestros sentimientos obran la justicia de Dios. Y nuestros sentimientos no obran la justicia de Dios porque nuestros sentimientos están equivocados en muchas cosas. La justicia de Dios a veces está por encima de nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, al hablar del amor y al hablar de la misericordia, podemos confundirnos, ¿no? De que tenemos que, fíjate, porque la justicia tiene que ser aplicada y a veces, mis hermanos, nuestros sentimientos traicionan y somos injustos. Esa es la verdad. Entonces, la idea aquí de todo esto es que el Señor nos salvó para llevar una vida de justicia y cumplir los justos requisitos del gobierno de Dios. Así es que es importante que comprendamos que Cristo, nuestro Salvador, llevó todos nuestros pecados, como dice aquí el apóstol Pedro, y que al madero, dice aquí, y que murió ahí por nosotros. Y ahora su muerte, mis hermanos, nos separa de los pecados y nos vivifica para que vivamos bajo su justicia y para que vivamos en esa justicia. Y de este modo, espontáneamente nosotros estamos sometidos al gobierno de Dios y no tenemos ningún problema con su gobierno porque vivimos a la justicia.
En el versículo 25 Pedro añade lo siguiente. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Cristo vino a ser nuestro Redentor, según lo que está escrito aquí, al morir en el madero. Pero ahora Él es el pastor y el guardián de nuestras almas. ¿Cómo es esto o bajo qué esfera? En la vida de resurrección que está en nosotros. Ahí es nuestro Redentor, está como pastor y guardián de nuestras almas. Por lo tanto, guiarnos y proveernos vida para que sigamos sus pisadas, según el modelo presentado por sus sufrimientos, como dice el versículo 21. Veamos acá, dice el capítulo 2, 21, dice, porque, no, pero es de primera de Pedro. Dice acá, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, Él puede guiarnos, Él puede proveernos vida para que sigamos sus pisadas, según el modelo que nos presenta este versículo 21. Según el versículo 25, Cristo es el pastor y el obispo o guardián, que es lo mismo el que vigila, de nuestras almas. Ahora, nuestra alma es nuestro ser interno, es nuestra verdadera persona, es nuestro yo, por decirlo de alguna manera. Nuestro Señor, como pastor y guardián de nuestras almas, dice aquí la Escritura, nos pastorea al cuidar de nuestro ser interior, de nuestro ser interno, y al velar por la condición de nuestra verdadera persona. Entonces, nuestros problemas consistían en que éramos nosotros ovejas descarriadas, es decir, andábamos sin pastor, andábamos sueltos, ahí sin nada que nos guiara, que nos restringiera, sin nada que nos regresara a Dios, andábamos ahí nada más como ovejas sin pastor, pero es interesante que ahora Él es el pastor, nos pastorea, cuida de nuestras almas, de nuestro bienestar, y Él está velando por la condición de nuestro ser interior, de nuestra verdadera persona. Ahora, éramos nosotros como ovejas descarriadas, pero ahora, dice aquí, hemos vuelto, es decir, hemos regresado, ¿a quién? Al pastor y al guardián de nuestras almas. Esto es interesante. Debemos darnos cuenta de lo que implica todo esto y no pensar que este versículo 25, Pedro usa la palabra alma como un sinónimo de espíritu. Quiero que te des cuenta que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ya lo sabemos. El espíritu, el alma y el cuerpo son tres entidades que nosotros tenemos, ¿no? Que pertenecen a lo que es el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El espíritu es el lugar santísimo, el alma es el atrio y nuestro cuerpo, perdón, el lugar santo es el alma y nuestro cuerpo es como si fuera el atrio, no está representado en el Antiguo Testamento. Entonces, el pastor por lo general se ocupa de las necesidades físicas, pero Cristo, nuestro pastor, se encarga de las necesidades de nuestra alma. No solamente enfermedades, sino muchas situaciones se dan en torno a una alma que está dañada, que está enferma o que está en el pecado. Y no hay manera, por eso los psicólogos no saben qué hacer con las personas que tienen una conducta y tienen ciertas terapias que no están tan del todo bien, que tratan de curar esa parte interna del hombre que desvaría en algunas cosas, ¿no? En el carácter, en muchas cosas. Pero nos damos cuenta aquí que Cristo, como nuestro buen pastor, se encarga de esas necesidades del alma. Él no es el pastor de nuestro cuerpo, sino es el pastor, dice aquí, de nuestra alma, de nuestro ser interno. Todos tenemos un espíritu que es la parte profunda, pero nuestro ser interno es nuestra alma. Así que Cristo principalmente nos pastorea, es interesante esto que lo entendamos, para cuidar nuestra alma. Así que Cristo es el pastor de nuestras almas, es decir, de nuestro ser interior. Aleluya. Él cuida de nuestra mente, Él cuida de nuestra parte emotiva, Él cuida de nuestra voluntad. Y que Dios nos ayude y nos llene de su Espíritu Santo y que cuide esas partes, que nos ayude o que colaboremos con Él para que podamos ser ayudados en esa parte interna de nosotros.
Tal vez pensamos, mis hermanos, que nuestros problemas radican en el cuerpo, ¿no? A veces decimos, no, es que como me duele la rodilla o me duele el brazo, lo que sea. Sin duda alguna, el cuerpo nos acarrea muchos problemas, eso sí, pero nuestro verdadero problema, mis hermanos, radica en nuestra alma. Tenemos problemas relacionados con nuestra mente, con la parte emotiva, tenemos problemas relacionados con nuestra voluntad, y nos damos cuenta, por ejemplo, que una persona que no conoce a Dios vaga en su alma. O sea, vaga en su alma, va de aquí para allá, puede tener los sentimientos que quiera tener, pero no tiene ningún guardián en su alma, no tiene ningún obispo que está cuidando su alma, que le está guiando en su alma, y va de un lado para otro. En cambio, nosotros tenemos un pastor que se ocupa de nuestra alma, y en estas cosas en las que también debemos tener muchísima confianza y fe. Decir, Señor, tú eres el pastor de mi alma y tú te encargas de nosotros. A veces cantamos un canto eh, de, eh, de un salmo que decía, Jesús me pastorea, yo voy con él hasta el fin, o lo que decía un profeta, ¿no? Él es el pastor, etcétera. Nos damos cuenta que podemos decirlo, pero creerlo es diferente. O sea, Jesús me pastorea, ¿cómo te pastorea? Un mal ejemplo del pastoreo lo tenemos aquí con todos los llamados pastores, la mayoría de ellos, no digo que todos, perdón si dije todos, pero la mayoría de ellos no son pastores de acuerdo al corazón de Dios. Te puedo explicar por qué, porque están siguiendo una religión, están siguiendo un membrete, están siguiendo sus propios... O sea, es difícil pastorear a las personas si no tenemos el corazón de Cristo y si no es Cristo a través de nosotros pastoreando a las personas. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos un pastor que pastorea nuestras almas, tenemos un pastor que se preocupa por nuestro ser interior y tenemos que creer en esto, decir, Señor, pastoréame este día, pastorea mi alma, Señor, pastorea mi vida, pastorea mi ser interior y cuídame y guárdame, porque tú eres el pastor de mi alma. Así es que no solamente tenemos nosotros la vida del Señor, sino que también le tenemos a Él como nuestro pastor, ¿no? Él ahora nos pastorea en nuestra alma. Ahí es donde Él lleva a cabo un pastoreo. Quisiera pedirles que consideren este asunto del pastoreo a la luz de su experiencia. Fíjense, ¿es nuestro espíritu o nuestra alma que necesitan o que experimenta el consuelo del Señor? ¿Dónde experimentamos nosotros el consuelo del Señor? En otras palabras, ¿lo experimentamos en nuestro espíritu o lo experimentamos en nuestra alma? Si tú y yo decimos que Dios nos consuela en nuestro espíritu, no estamos pensando conforme a la Biblia. Antes de venir a la vida de Dios, a la vida del Señor, probablemente no sabíamos que teníamos nosotros un espíritu humano, pero después de que empezamos a participar en la vida de iglesia, nosotros recibimos la revelación de que teníamos un espíritu humano. Sin embargo, mis hermanos, es posible que este entendimiento se haya convertido en una tradición en nosotros. Así que si decimos que el consuelo de Cristo sea en nuestro espíritu, bueno, esto equivale a hablar de una tradición nueva relacionada justamente con el espíritu. Y muchas veces o con frecuencia decimos que debemos tornarnos al espíritu, quizás en la expectativa de que una vez que nos tornemos al espíritu, todo estará bien. Pero es posible que aún después de habernos regresado al espíritu, de haber regresado o tornado al espíritu, todavía haya muchas cosas que no están bien. Déjame decirte algo. El espíritu es uno y el alma es otra. Podemos estar leyendo la Biblia, podemos estar meditando en la Escritura, podemos estar en la vida de iglesia y venir al Espíritu y orar y levantar nuestras manos y adorar a Dios, pero puede haber algo que todavía no está bien porque el problema no es el espíritu, sino el alma. Ahí donde los sentimientos, donde los pensamientos y donde la voluntad están. Puede ser que ahí esté el problema y no en el espíritu.
Entonces Pedro, basándose en su experiencia, pudo decir que Cristo es el pastor de nuestras almas. Esa es la razón por la cual Pedro, en el versículo 25, nos dice que Cristo es el pastor, no de nuestro espíritu o de nuestro cuerpo, sino que expresamente dice que Cristo es el pastor, dice aquí, de nuestras almas. Ahora, esta epístola, mis hermanos, fue escrita a cristianos judíos que estaban sufriendo mucho por causa de la persecución. Acuérdense que la carta va dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para ser rociados con la sangre de Cristo, etc. Entonces, ellos estaban siendo perseguidos. Y aparentemente la persecución está relacionada con nuestro cuerpo externamente. Es como ahora, con esta supuesta pandemia que hay en el mundo. Y digo supuesta porque supuestamente hay una pandemia en el mundo, que aunque es el 0.019%, que no es nada, pero dicen que es una pandemia porque el trasfondo es otro. ¿Qué pasa? Hemos sido confinados a estar en casa, hemos sido confinados a no salir, hemos sido confinados a no reunirnos, hemos sido confinados a no asistir a lugares en donde podemos ver a otras personas, a otros semejantes, ¿no? Y ahora lo que están diciendo los doctores es que esta situación te va a entristecer, te va a bajar las defensas, te va a deprimir, que la violencia está aumentando en casa, los divorcios han aumentado, que muchas cosas están pasando. ¿Dónde está el problema? En el alma. En el alma, está dentro, en el alma. Ahí es donde nos entristecemos, ahí es donde nos deprimimos. Pero tú y yo no tenemos por qué deprimirnos. Quiero que esto quede muy claro. Tú y yo tenemos al Señor Jesucristo que llevó nuestros pecados en el madero y que ahora vino a ser el pastor y obispo de nuestras almas. ¿Te das cuenta? Entonces, nos damos cuenta que aparentemente la persecución de estos hermanos judíos a los que está escrita la carta está relacionado con el cuerpo. Pero la realidad, mis hermanos, es que la persecución está dirigida al alma. Psicológicamente afecta muchas cosas más que en el cuerpo físico. Déjame ponerte otro ejemplo. Muchas personas, porque tienen una pequeña tos o estornudan, creen que ya tienen el COVID-19. Entonces, ese es un problema del alma. No es un problema del cuerpo, es un problema del alma. Yo me fui a sacar unos análisis la semana pasada. Y lo primero que hicieron, me pusieron una pistola aquí algo ahí que ponen la fiebre. Le dije, ¿para qué me pones eso? Quería ver si tenía fiebre. Le dije, no tengo fiebre. No, dice, está bien. Digo, sí. ¿No? Imagínate que yo voy a sacar una 45 si la pongo así. ¿No? Entonces, y creen que con eso, vamos a suponer que yo tuviera fiebre, a lo mejor era de otra cosa. ¿Qué hubieran hecho? Pues lo primero que hubieran hecho es echarme un extinguidor, yo creo, apartarme, no sé. Entonces, todo eso es un problema del alma. El alma está sufriendo con todo esto. El problema es en el alma. Así es que te lo vuelvo a repetir. El Señor Jesucristo es el pastor de nuestras almas y nuestra alma necesita el pastoreo y necesita la vigilancia de Cristo. Así es que tú y yo podemos orar y decir, Señor, vigílanos. Señor, pastorea nuestras almas. Cada día tenemos que orar, tal vez así. Va a ser algo que podamos hacerlo. Yo les pido a los hermanos de Casa de Oración, cuando estén orando, que pidan al Señor que pastoree nuestra alma, ¿no? Que consuele nuestra alma, que nos siga vigilando. Necesitamos su vigilancia. Necesitamos orar por esto. Entonces no es nuestro cuerpo el que necesita la clase de cuidado, ni primordialmente nuestro espíritu, sino nuestra alma, es decir, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. La gente está súper asustada, súper asustada. La que necesita al Señor en calidad de pastor es la gente que está asustada, ¿no? Una cosa es decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y otra cosa es que verdaderamente mi alma esté tranquila, ¿no? en todo eso. Entonces, en nuestra experiencia, muchas veces, mis hermanos, no sabemos qué pensar, ni cómo hacerle. Es decir, no sabemos en qué enfocar nuestros pensamientos. Este es un indicio de que nuestra mente necesita que el Señor Jesucristo sea su pastor. Cuando
tengamos la mente aquí, tengamos la mente allá. Por ejemplo, ahorita hay una situación política muy fuerte en nuestro país. O sea, están los que están totalmente en contra del presidente, que no lo pueden ver ni en pintura. Y están aquellos que lo han elevado a otra calidad, ¿no? De alguien súper extremadamente bueno. Hay un conflicto muy fuerte. Y tú hablas con los que lo odian o hablas con los que están a favor de él y tu mente se va para allá y se va para acá y se va para allá y se va para acá. En todos estos asuntos, mis hermanos, necesitamos que el Señor nos pastoree. Y mi mente tiene que ser callada y mis pensamientos tienen que ser aquietados cuando la Escritura dice que debemos orar por todos los que están en eminencia para vivir quieto y reposadamente. Fíjate, eso lo dijo el pastor de nuestras almas, inspirando al apóstol Pedro o al apóstol Pablo en su epístola a Timoteo. Entonces, nuestra mente necesita que el Señor sea su pastor. Cuando experimentamos esto, vamos a poder testificar que la mayoría de las veces en que estamos en una situación de que no sabemos dónde ubicar la mente, el Señor ha sido nuestro pastor muchas veces y tenemos tranquilidad. Entonces, el resultado de ese pastoreo es que nuestra mente recibe una orientación que necesitaba o la orientación que requería y ha podido enfocarse en lo que tiene que enfocarse. Y así es el pastoreo del Señor Jesucristo. Entonces, nuestra parte emotiva es muy compleja, muy compleja. Los berrinches que hacemos, los gritos que damos, las desesperaciones que tenemos, de repente estamos alegres, luego estamos sacados de onda. O sea, es muy compleja nuestra parte emotiva. Se turba fácilmente, la de todos. O sea, como seres humanos, nuestra parte emotiva se turba fácilmente. ¿Por qué sucede esto? Especialmente en lo que respecta a los asuntos que vivimos todos los días en nuestros sentimientos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía una caja de Kleenex ahí en mi oficina para cuando las hermanas iban a pedir oración o a plantear un problema, siempre estaban llore y llore y llore. Yo no veía el sentido por qué lloraban cuando estaban platicando sus problemas, ¿no? Un lloriqueo ahí terrible. Yo sé que tenemos que llorar muchas veces si es un desahogo, pero hay unos que hasta casi tenemos que pedir ayuda a la Cruz Roja porque ya se nos estaban muriendo de tanto llorar. Entonces nos damos cuenta que necesitamos que el Señor Jesús nos pastoree en nuestra parte emotiva y su pastoreo, mis hermanos, conforta nuestra parte emotiva. Se confortará mi alma, decía el salmista. Nuestra voluntad también necesita el pastoreo del Señor. Como seres humanos, mis hermanos, a menudo se nos dificulta tomar la decisión más acertada para las cosas. O somos muy precipitados, o a veces cuando tenemos la oportunidad de decidir correctamente, nos esperamos demasiado, puede que pase así, ¿no? Pero a veces lo más difícil es tomar una decisión. Los que no conocen a Cristo, mis hermanos, los incrédulos, no tienen a nadie que los conduzca, a nadie que los guíe a tomar sus decisiones. Pero nosotros tenemos un pastor que nos dirige y tenemos un pastor que nos guía. Dice aquí la Escritura que Cristo es el pastor de nuestras almas. Qué tremendo. Dice, porque ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí hay algo importante que tú y yo tenemos que quiero enfatizar. Fíjate, la dirección del Señor Jesucristo está relacionada principalmente con nuestra voluntad. Él es un pastor viviente, Él es viviente, o sea, Jesucristo vive, ¿no? Había un canto que cantamos hace mucho tiempo que decíamos, Cristo vive, vengan a celebrar que Jesucristo vive hoy, ¿no? Y celebramos que Cristo vive. Entonces, Él es un pastor viviente, Él no es una religión, no está ahí, Él es un pastor viviente. Y como pastor viviente, el Señor, mis hermanos, encamina continuamente nuestra voluntad. Ahora, no siempre lo que hacemos es la voluntad de Dios, porque a veces la mayoría de las veces hacemos las cosas equivocadas
porque no permitimos el pastoreo de Dios en esa parte de nuestra voluntad. Pero creo que también son muchas veces las que hemos visto que el Señor encamina nuestra voluntad hacia lo que Él quiere. Y es cuando vemos que Jesucristo está llevando a cabo su papel de obispo y pastor de nuestras almas. Él regula nuestra mente, conforta nuestra parte emotiva, dirige y encamina nuestra voluntad. Aleluya. Eso es glorioso, mis hermanos. Fíjense, creo que uno de los problemas de los cristianos es que de repente damos por hecho que como somos cristianos, ya damos por hecho que cualquier cosa que hagamos, Él nos va a guiar y entonces volteamos los papeles. Es como decirle al Señor, Señor, yo soy tu pastor y tu obispo, te voy a decir hacia dónde vamos. Y por lo regular ocurre eso. Hacemos cosas a veces hasta insensatas, ¿no? He conocido pastores que besan los pies de otras personas. He conocido gente que sube a las personas hasta el último cielo y habla de ellos diciendo cosas raras, ¿no? Este es el mejor del mundo, o sea, no es el mejor. ¿Qué es eso? ¿Por qué decimos eso? Porque nuestra alma no está siendo pastoreada por Dios. No está siendo pastoreada por Dios. Cuando nuestra alma está siendo pastoreada por Dios, es decir, nuestra parte emotiva, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, hablamos coherentemente, hablamos poniendo los pies en la revelación de Dios y moviéndonos en eso, viviendo en eso, pensando en eso y caminando en eso. Ahora, todos también creo que hemos experimentado los cristianos la guianza del Señor. Hemos visto que verdaderamente Dios nos guía. Y cuando Dios nos guía, qué bien salen las cosas. Cuando Dios nos guía, qué perfectamente bien se hace su voluntad. Cuando Dios nos guía, no hay problema en nada. Tenemos paz en el alma y tenemos paz en el espíritu. Pero cuando hacemos las cosas de otra manera, no hay paz en ningún lado, ¿no? Así es que, como Él es verdaderamente el pastor de nuestras almas, insisto, Él regula nuestra mente, Él conforta nuestra parte emotiva y dirige y encamina nuestra voluntad. Quiero hablarte de una pequeña diferencia aquí entre dirigir y guiar. Porque dirigir tiene que ver con un destino. Eso es importante que lo entendamos. Vamos a suponer que tú deseas ir en tu casa, en tu automóvil, de tu casa a cierta ciudad. Quieres ir desde México hasta Querétaro, ¿no? Entonces, un mapa de carreteras te puede ayudar a dirigirte hacia tu destino. Ahora tenemos el Google o tenemos los mapas estos satelitales. Y una vez que llegas a la ciudad de destino, bueno, pues ya necesitas un guía, ¿no? Que ahora es el Google que ya sabemos, y que te lleve exactamente al lugar donde deseas ir. Ahora, en la Biblia, algunos versículos, mis hermanos, escucha esto que te voy a decir, hablan de la dirección del Señor y otros hablan de su guiar. Por un lado, el Señor conducirá a su pueblo a la Tierra Santa, pero una vez que los haya dirigido ahí, los guiará al monte de Sión. Como nuestro pastor, el Señor primero nos dio su dirección y después nos guía. Entonces, Él nos dirige al lugar correcto y después nos guía al sitio exacto. He platicado con cristianos y he escuchado barbaridad y media. Perdón que hable esto, pero necesito que veamos el contraste entre lo que es y lo que no es. Yo he pensado y hecho también de repente, o he dicho barbaridad y media también. Pero déjame decirte una de ellas. Una vez platicando con un cristiano en una mesa, en una cena que estábamos ahí, él me preguntaba quién era yo y bla, 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 no había conocido a Cristo. Y después yo le hice casi las mismas preguntas. Le dije, ¿dónde te reúnes? Me dice, donde el Señor me guía. Dice, podemos estar en esta ciudad ahorita y mañana me reúno en la iglesia de otro hermano y pasamos ahí 2 meses y luego me reúno en la iglesia de otro hermano en otra ciudad. O sea, y me empezó a decir de que el Señor lo trae de iglesia en iglesia.
Y yo dije, ¿qué haces cuando estás en la iglesia? Ah, no, pues asistimos ahí un tiempo, estamos ahí, luego nos vamos otros. Y yo, ¿cómo qué fin? O sea, la escritura, está bien que se reúna la gente, pero no brincando del tingo al tango, porque yo no creo que Dios los guíe a andar así, ¿no? Brincando de aquí para allá. Entonces Dios tiene una guía, Dios tiene una dirección y tiene una guianza y nos dirige al lugar correcto y después nos guía al sitio exacto. Bueno, este es Cristo, este es nuestro pastor. Ahora, para que Cristo pueda ser nuestro pastor viviente, como lo estamos viendo aquí en lo que dice el apóstol Pedro, es necesario que Él more en nosotros. Decirle, Señor, en verdad, obviamente ya hemos recibido a Cristo y Él mora en nosotros por medio de la regeneración. Y debemos permitir que Él esté ahí en nosotros. Si Cristo, mis hermanos, hoy no fuera lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45, el espíritu vivificante que mora en nosotros, si Él fuera únicamente el Señor que fue exaltado al tercer sitio en un sentido objetivo, ¿cómo podría Él ser nuestro pastor? Así que para que Cristo pueda ser nuestro pastor, es imprescindible que Él esté con nosotros e incluso dentro de nosotros. Muchas veces camina con nosotros a fin de hacernos regresar. Consideren, mis hermanos, cómo el Señor pastoreó a los discípulos que iban camino de Emaús, ahí en el Evangelio de Lucas 24:15. Estos discípulos iban en una dirección y el Señor empezó a caminar con ellos, dice aquí la Biblia, pero con el fin de hacerles ir por otro camino. Y entonces dice así el capítulo 24, versículo 15 de Lucas, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Luego Él les preguntó de qué hablaban. Fíjate, en un sentido, estos discípulos reprendieron al Señor Jesucristo porque le dijeron, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Dice el versículo 18 de Lucas 24. Luego el Señor pregunta, ¿qué cosas? ¿No? Como vamos a ver qué me dicen estos, ¿no? Y después de andar juntos un poco, ellos obligaron al Señor a que se quedara con ellos, versículo 29, y más tarde, cuando Él tomó el pan y lo bendijo y se lo dio a ellos, dice la Biblia que les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Esto está en el versículo 30 y 31 de Lucas 24. Entonces, este es un ejemplo del pastoreo del Señor. Fíjate, a veces el Señor nos pastorea de la misma manera que pastoreó a los discípulos que iban camino a Emaús. Es imposible que también nosotros le hayamos dicho al Señor tonterías o no le hayamos dicho al Señor tonterías, ¿no? Y le hayamos hecho preguntas tontas. Incluso es posible que lo hayamos hasta reprendido y Él actúe como si no supiera que estamos, de lo que estamos hablando, ¿no? A veces le echan la culpa al Señor de los divorcios, o le echan la culpa al Señor por un hijo o hija descarriados, o se le echa la culpa al Señor por una enfermedad, etcétera, ¿no? Y el Señor actúa como si no supiera de qué se está hablando, ¿no? Muchos de nosotros creo que podemos dar el testimonio que el Señor Jesucristo nos ha pastoreado así. O sea, Él está ahí y nosotros no nos damos cuenta que está ahí. En nuestra experiencia, el Señor, en calidad de espíritu edificante que mora en nosotros, es nuestro pastor y tenemos que aprender a ser pastoreados por Él y guiados por Él. Esa es la idea. Por otro lado, en el versículo 25, dice que Él es el pastor, que ya hablamos de todo esto, dice, y obispo de nuestras almas. Fíjate, Cristo no solamente es el sumo sacerdote, Emmanuel Dios con nosotros, el Salvador del mundo, el Verbo encarnado, Dios hecho carne, la sabiduría de Dios, etcétera, etcétera, sino también es nuestro guardián. Esto está impresionante. Él es el guardián de nuestras almas. Aquí debemos preguntarnos,
¿Cuántas veces hemos experimentado a Jesucristo como guardián de nuestras almas? Es decir, como aquel que vigila o como el anciano, porque eso implica la palabra obispo. El Nuevo Testamento revela que uno que vigila, mis hermanos, es un anciano, y es un anciano que vigila. En varias partes de la Biblia se nombran los ancianos. De hecho, Dios tiene en su corte celestial un grupo de ancianos. Al final de la última parte del capítulo 24 de Isaías, ahí son nombrados esos ancianos de la corte celestial. Los que muchos nos explican que por qué le están nombrándolos ahí, pero ellos están conectados con toda la corte que el Señor tiene ahí arriba en los cielos. Y ahí los nombran a los ancianos. Jetro, el yerno de Moisés, le sugirió que se rodeara de gente sabia, de ancianos, que le ayudaran a juzgar. Y también, que vigilaran, ¿no?, lo que estaba pasando en Israel para que la carga no fuera completa de Moisés. Pero también en el Nuevo Testamento se establece un grupo de ancianos porque así está el modelo ahí arriba en el cielo. Y tal como está en el cielo, está en la tierra. Ese es el modelo que Dios utilizó para llevar a cabo el sacerdocio, el ancianato y todo lo que hay ahí. Incluso los pastores y todo lo que hay ahí. Entonces, déjame retomar este día otra vez. El Nuevo Testamento revela, insisto, que uno que vigila es un anciano y que un anciano es uno que vigila. En el capítulo 5 de Primera de Pedro, en el versículo 3, o del 1 al 3, vamos a leer, del 1 al 3, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que nos será revelada, o que será revelada. Y luego dice aquí, fíjate, los ancianos, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de ellos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Qué tremendo! Fíjate, ¿qué está haciendo Pedro aquí? Está exhortando a los ancianos a que pastoreen el rebaño de Dios. Por eso, hermanos, todos los que tienen un lugar en el liderazgo, estoy hablando de la iglesia en Iztapalapa, debemos dirigir muchas veces nuestra comunión con los hermanos hacia esto, cuidarlos. No inventándoles cosas, no aventándoles profecías que no vienen de Dios, sino cuidándolos en el entendimiento de la Escritura, siendo ejemplo de ellos. Qué impresionante está esto que dice aquí el apóstol Pedro, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función de uno que vigila? La palabra griega traducida guardián significa uno que vela por una condición o situación particular. Ahora, esta palabra parece aludir a alguien que está sobre nosotros y que vela por nosotros y observa todo lo que hacemos. Nos está vigilando. ¡Ay, qué miedo! ¿No? Él nos está vigilando. Él vela por nosotros y observa todo lo que hacemos. Ahora, nuestro Señor como guardián es aquel que no solamente nos vigila, sino nos vigila y se preocupa por nosotros. El hecho de que nos vigile, mis hermanos, significa que nos cuida. O sea, no es un espía, ¿me explico? No es un espía como a veces nosotros nos damos el lugar de espías. No, pues que fulano anda haciendo esto, a ver, voy a verlo, a ver qué anda haciendo y lo espiamos. No, Señor. Él es un guardián
que se preocupa por nosotros, y esto de que nos vigila significa que nos cuida. Así que como guardián, el Señor, mis hermanos, no gobierna ni rige sobre nosotros, sino se preocupa por nosotros, al igual que una madre se preocupa por su hijo. Esta es una parte del Señor Jesucristo, de su corazón, de su amor, de su ministerio, de su trabajo. Él es el guardián de nuestra alma. Qué tremendo. Una madre vela por su hijo, pues con el propósito de cuidarlo, no lo está espiando a ver qué está haciendo. Lo está cuidando. Cuando es un bebé, un niño chiquito, pues lo cuida que no se caiga, que no tropiece cuando está aprendiendo a caminar, que no meta las manos donde no las debe meter, que no agarre cosas que le pueden hacer daño. Lo está cuidando, tiene cuidado de él. Así es un padre y una madre. Así es nuestro guardián, el Señor, en esa parte, el Señor Jesucristo como nuestro guardián, ¿no? Así es que una madre, de una manera natural, desea hacerse cargo de cada una de las necesidades de los niños. Yo me acuerdo de mi esposa, de Gladys, pues, tuvimos 3 hijos y ella todavía hasta la fecha sigue viendo por las necesidades de ellos en muchos sentidos. Y yo me acuerdo de mi madre también. O sea, mi madre, como madre, o sea, Gladys es mi esposa, pero yo tuve una madre, era impresionante, 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 impresionante. Cuando uno de nosotros se enfermaba, ella estaba ahí al pie del cañón en todo, porque mi papá trabajaba como un burrito todo el día en la calle, regresaba en la madrugada de trabajar. Él era director de orquesta y a veces, bueno, tenía mucho trabajo, llegaba tarde. A veces le daba tiempo apenas para comer, dormirse una pequeña siesta de 20 minutos y se iba hasta la madrugada. Pero mi madre estaba al pie del cañón. Si hay una que se le puede llamar heroína, yo creo que es la madre de uno, ¿no? La madre de mis hijos, mi madre, tu madre, ¿no? Espero que haya sido así tu mamá, que yo creo que sí, porque ella quiere hacerse cargo de cada una de las necesidades nuestras. Bueno, esto mismo se aplica a Cristo, nuestro guardián. Cuando leemos el capítulo 2, versículo del 18 al 25, que es los últimos versículos de lo que estamos viendo, vemos que Pedro tenía muchas riquezas basadas en su experiencia con el Señor. Era rico en esas experiencias. En este pasaje, él nos habla de la gracia, del patrón de la Escritura, del Salvador, del pastor y del guardián. Ahora, Cristo, mis hermanos, es la vida que reside dentro de nuestro interior y también el modelo que nosotros debemos seguir. Entonces, si vivimos por este Cristo que es nuestra vida, es decir, por el Cristo que mora en nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a experimentar este proceso, el proceso, como te hablé la vez pasada, de seguir sus pisadas, es decir, el fotocopiado espiritual, llegaremos a ser la reproducción de Cristo en esta tierra y al mismo tiempo le vamos a experimentar como el Salvador que nos salva, como el pastor que nos dirige y nos guía, como el guardián que nos cuida, y vemos qué o cuán rica era la experiencia del apóstol Pedro con el Señor y qué maravillosa su manera de escribirla aquí. Así es que qué interesante está esto. Espero que todos nos ejercitemos en disfrutar a Cristo según lo que se nos revela aquí en estos versículos. Es decir, que podamos disfrutarle como gracia, como el modelo y como el maravilloso Salvador, pastor y guardián. Aleluya. Vamos a dejarle hasta aquí para continuar la siguiente vez con el capítulo 3 de Pedro y vamos a nombrar algunos aspectos de Cristo también, pero yo quiero que le dejemos aquí porque tenemos bastante en qué pensar. Y vamos a hacer una oración conforme a todo esto. Padre, te damos gracias por tu palabra santa. Te damos gracias por las verdades eternas, Señor, de tu Escritura. Te damos gracias, Dios del cielo y de la tierra, porque tú eres, Señor, el guardián, el pastor, el salvador. Tú eres tantas cosas, Señor. Tú eres tantas cosas, pero en esta parte de que tú eres el pastor y guardián de nuestras almas, Señor. La verdad, yo estoy impresionado con esto porque lo único que puede traer paz a nuestro ser interior, Señor, es tu presencia de guardián, es tu presencia, Señor, de que cuidas
de nosotros, Señor, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Guíanos, Señor, conforme a lo que acabamos de ver. Guíanos, Señor, y llévanos, Padre, a las cosas que tú quieres que nosotros experimentemos. Dirígenos y guíanos, Señor. Necesitamos tu guianza y necesitamos tu dirección. Padre, gracias por tu misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo reine en nosotros y que estemos conscientes, Señor, de que tú como guardián estás dentro de nosotros. Que en estos tiempos difíciles, Padre, en estos tiempos raros, todos los cristianos en esta tierra que te aman y que han nacido de nuevo, obviamente, los cristianos verdaderos, que puedan recibir tu pastoreo, que puedan recibir tu cuidado y que podamos ser conscientes de que tú eres nuestro guardián y nuestro pastor. Gracias, Jesús, por pastorearnos. Bendito sea tu nombre. Amén. Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez.